noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Gracias a quienes nos acompañan a través de la señal de todos, Canal 44, el canal 31.2 de Los Ángeles, California y por supuesto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Enrique. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buen martes para todos. Ya tenemos, Belén, los gabinetes de la zona metropolitana de Guadalajara, los más importantes, digamos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, ya anunciaron sus gabinetes, sus equipos de trabajo. Y yo diría, Belén, que muchas sorpresas, ¿no? Algunas que más o menos ya las localizábamos en el horizonte, ¿no? Como el caso de Diego Monraz en Guadalajara, que va a estar en la parte de servicios públicos. Y por lo menos a mí me sorprende, Belén, no sé si a ti, que haya tanto activista en las administraciones públicas, ¿no? Esto es interesante. Yo bromeaba con un amigo anulista y le decía, pues te quedaste solo. Todos los anulistas ya están en las administraciones públicas, en los gobiernos, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que nos habla mucho de esta dinámica en la que estamos viendo. No sé si sea positivo o negativo, si eso va a hacer que haya una menor opinión pública, es decir, menos crítica, no lo sé. Pero yo creo que sí estamos en un tiempo de cambio, ¿no? Fíjate que ha sido como un proceso interesante el caso específico de Zona Metropolitana de Guadalajara. Hace algún tiempo que habíamos detectado ya esta efervescencia en la sociedad civil por conformar estos grupos que empujaron definitivamente muchísimos avances en nuestra ciudad, particularmente en lo que a vialidad o movilidad se refiere. Y ya habíamos visto algunos indicios, algunas tentaciones de los gobiernos de llevarse a algunos activistas hacia los gabinetes. Y Enrique, lo que me llama mucho la atención es que en estas primeras migraciones fueron casi que crucificados los primeros que se pasaron del otro lado, como luego se le dice. Esos mismos que criticaron a los primeros que migraron, hoy son los que están integrando estos gabinetes. La pregunta es, como bien lo dices, ¿quién se va a quedar ahora en estos grupos? Y me parece que el dato interesante a analizar, Enrique, es ¿qué tanto es una estrategia pensada, deliberada de parte de las nuevas autoridades de continuar desactivando estos grupos de la sociedad civil y tenerlos, digamos, que un poco más a la sombra, un poco más callados dentro del gobierno? Nómina, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que no los dejan trabajar, no les dan el presupuesto necesario, no les dan la manga ancha pertinente. Y poco han podido hacer quienes han migrado de estos grupos ciudadanos a los gabinetes. Mira, aquí podemos ir viendo un poquito, Belén, en el caso de Guadalajara, ¿no? En Guadalajara está muy clara cuál es la columna vertebral política, digamos, ¿no? Enrique Ibarra, que estuvo con nosotros la semana pasada, Hugo Luna, que hoy nos visita aquí en Perspectivas, Diego Monraz, expanista, y que decía que no, pero apoyó la campaña de Alfaro desde 2012, ¿no? Exacto. Esto yo lo interpretaría como un premio a esa lealtad que tuvo, incluso siendo panista desde 2012. Está Salvador Caro, que también lo hemos tenido en Perspectivas, que por cierto va a la cartera de seguridad, una instancia muy complicada, ¿no? Un perfil político para seguridad. Agustín Araujo, que estuvo en el Congreso, le tocará la coordinación de administración, y a Bernardo Fernández, que estaba o que formaba parte del Comité Estatal de Movimiento Ciudadano, pues también se integra, y aquí vemos lo que podríamos decir como el gabinete ampliado, ¿no? Y volviendo al debate que planteabas, Belén, en torno a activistas y políticos, me gustaría colocar dos puntos sobre la mesa. El primero es que creo que no tiene nada de malo dar el paso de ser un activista al servicio público. Sin embargo, Belén, hay que decir que la historia que tenemos en México es una historia de cooptación de la disidencia a partir de los gobiernos. Totalmente. Entonces, por eso de pronto nos parece raro que este tipo de cosas pasen. En otros lados es mucho más normal. Y segundo, Belén, que esta separación ciudadanos políticos es una separación artificial que no nos dice nada y que en términos generales y en términos reales, digamos que los ciudadanos deben hacer política y los políticos son también ciudadanos, es decir, vámonos quitando ese tipo de diferenciaciones y etiquetas que ya en la práctica pues no sirven de nada, ¿no? Sí, aunque efectivamente en la práctica pues siguen operando los políticos como políticos y los activistas como activistas, ¿no? Lamentablemente, digo, sería importantísimo que el político se pusiera en el papel de ciudadano y con base en ese sentimiento, pues pudiera también resolver muchas de las demandas de los ciudadanos. Y me parece, Enrique, que el otro día pensaba en algo. Hace algunos años los gobiernos invitaban a los empresarios, ¿no?, a sumarse a los gabinetes, que hoy sigue ocurriendo. Pero me parece que ahora esta dinámica ha girado un poco también hacia los grupos ciudadanos. El caso de Diego Monraz, que ha sido sumamente comentado, además también el de Salvador Caro. Y la pregunta es si realmente Diego Monraz ha dejado de ser panista y si ha dejado sus... Supongo que ya, ¿no?
quisiéramos pensar que sí, y que estos nexos tan claros y tan marcados que tuvo en el pasado con el exgobernador Emilio González Márquez, en consecuencia con Herbert Taylor, pues esperemos que sí hayan quedado en el pasado. Y me parece, Enrique, tú tendrás seguramente una mejor opinión. Me parece que Enrique Alfaro debió de haberlo pensado muy bien. No. Yo creo que lo pensó. Y asumió el costo político, exacto, ¿no? Claro. Supongo que midió el costo político, sobre todo porque no es la primera vez que se le menciona pues esta relación de panistas o expanistas con Enrique Alfaro. Esto fue algo que se mencionó mucho en campaña y se trató incluso hasta, algunos lo calificaron como guerra sucia. Claro. Pero al final de cuentas el hecho de que tú nombres a alguien que fue en su momento muy cercano a los panistas, pues podría de alguna manera otra vez levantar las suspicacias, ¿no? Mira, Belén, yo diría que la única justificación para incluir un personaje como Diego Monraz, que fue secretario de Vialidad con Emilio González, que es aparte un personaje muy polémico, ¿no? En general, muy controversial, yo creo que la única justificación es que fuera un extraordinario funcionario público. Es la única justificación. Yo diría, bueno, tendrá sus problemas en el pasado, pero es un funcionario público eficaz, competente. Y bueno, eso no lo ha demostrado en su trayectoria. Y segundo, Belén, hoy en su columna, nuestro colega Pedro Mellado deslizaba un poco la pregunta, pues, ¿qué le debe Enrique Alfaro a Diego Monraz para colocarlo en posiciones de este tipo? Es decir, primera plana, exacto, al no poder encontrar explicaciones técnicas, explicaciones de lógica del gabinete, explicaciones de cohesión en el interior del Movimiento Ciudadano, pues realmente es difícil no preguntarse pues qué hay detrás de nombramientos de este tipo. Y retomando lo de empresarios, creo, Belén, que los empresarios se fueron a Zapopan, ¿no? Exacto. Ahí en Zapopan sí veremos mucho más empresarios en la parte económica, empresarios en la Contraloría, empresarios en la administración. Creo que mucho en el tenor del perfil que tiene Pablo Lemus Navarro, el nuevo alcalde de Zapopan, y que por lo menos a mí, no sé cuál sea tu opinión, pero por lo menos a mí en un municipio tan desigual como Zapopan, con tanta pobreza, porque se nos olvida que en Zapopan hay 450,000 pobres, me preocupa que ese sea el perfil del gabinete, un Zapopan SADCB, digamos, ¿no? Claro. Donde el perfil empresarial se imponga al perfil político, que es lo que ha pasado en las gestiones de Héctor Robles, de Héctor Bielma, de Juan Sánchez Aldana. En prácticamente las últimas gestiones en Zapopan, lo que ha predominado es el enfoque empresarial, que nos tienen un Zapopan totalmente asimétrico, un Zapopan injusto, un Zapopan desigual, aislado, un Zapopan con pobreza, con unas diferencias económicas tremendas, porque se habla mucho de la calzada en Guadalajara, pero Zapopan tiene el periférico, acueducto, tiene una serie de divisiones que son tremendamente escandalosas. Esperemos que no me equivoque, pero el perfil del gabinete parece que no abonará mucho para resolver ese problema. Sí, ¿no? ya lo mencionabas y digamos, otra vez, ahora que mencionas Zapopan, en donde también se han sumado algunos activistas, el deseo, Enrique, ojalá que nos equivoquemos y que sí se les permita a estas personas que van de la sociedad civil, como se le dice, pues realmente los dejen ejercer su experiencia, hacer lo que venían haciendo desde fuera. Evidentemente, pues tendrán que, ya no serán tan críticos, ¿no? A lo mejor lo seguirán siendo internamente, pero lo importante es que les den las herramientas, su chamba no es ser críticos. Claro, su chamba ahora es tomar decisiones, claro, ¿no? Claro. O sea, su chamba ya no es criticar al gobierno, sino estar al lado del gobierno para que las cosas salgan bien. Me gustaría decir, Belén, que la parte fuerte de activistas, como tú bien decías, tiene que ver con movilidad. Está el caso de Jesús Carlos Soto Morfín en Zapopan, que también operará la parte de movilidad, el hijo de Guadalupe Morfín. Está también el caso de Mario Silva. Está el caso, por ejemplo, de Patricia Martínez, que será coordinadora integral de la ciudad en Guadalajara. Creo que es un perfil similar. Ahora, me quedan las dudas si los municipios metropolitanos tendrán las posibilidades económicas y competenciales para asumir atribuciones en materia de movilidad lo suficientemente grandes para en realidad dar resultados en esta materia. Me parece que son figuras de peso que tienen, digamos, en la opinión pública tienen una identidad muy clara, pero no sé si en la práctica ya vayan a tener las atribuciones y el dinero necesario para hacer cambios de fondo en movilidad. Por pasiva o por activa, creo que las atribuciones las sigue teniendo el gobierno del Estado y las va a seguir teniendo prácticamente después de estas administraciones metropolitanas, porque aparte es el que tiene la chequera, Belén. Totalmente. O sea, Guadalajara puede decir, yo quiero las atribuciones en materia de movilidad. ¿Con qué dinero? Exacto. ¿Con qué lana? Y más en la situación que están dejando las alcaldías, Solo movilidad, ¿no? Tiene 2 veces el dinero que tiene un municipio como Guadalajara. Es decir, creo que es ilógico que la movilidad se haga desde Guadalajara, desde los municipios metropolitanos. Veremos si todos estos activistas tienen realmente las competencias para hacer este tipo de cambios, ¿no? Oye, Enrique, y en un programa de política como es este, se nos permite de repente algunas suspicacias, ¿no? Y algunos tintes por ahí medio
medio picantes. Yo nada más quisiera poner sobre la mesa qué va a pasar internamente, porque estos activistas que hoy están ya en los gobiernos, pues tuvieron muchísimos desencuentros con Diego Monraz en el pasado, cuando fue secretario de Movilidad. Sí. ¿Cómo van a sanar estas heridas ahora que pertenecen o juegan en el mismo equipo? Ya lo resolverán ellos. Y el otro tema, Salvador Caro, un hombre también muy crítico hacia la figura de Diego Monraz cuando fue secretario de Vialidad. ¿De qué manera se irán a sanar pues estas fisuras, ¿no? Al interior yo creo que lo tendrán que hacer definitivamente, ¿no? Hay alguien por ahí que los puede poner de acuerdo, ¿no? Que se llama Enrique Alfaro, yo creo que él los pondrá de acuerdo. Pero sí, al fin y al cabo, Belén, sí creo que nos habla mucho de que las críticas y las opiniones favorables dependen mucho de dónde estás parado, ¿no? Y eso de pronto desconcierta a la ciudadanía. Totalmente. Bueno, pues ya veremos, es evidentemente labor de los medios de comunicación hacer este tipo de análisis. El resultado dependerá de las autoridades, ojalá que se tome en cuenta todo lo que se ha dicho y que con base en eso pues se vayan cerrando pinzas y ajustando lo que se tenga que ajustar. Y antes de irnos al corte, Belén, decir rápido, el presidente de la República estuvo en la presentación, en la ronda introductoria de la Asamblea de Naciones Unidas y habló ahí del populismo, fue prácticamente el eje de su discurso y no sé si tengamos algún tiempo para poner algunas de las gráficas que tenemos para ustedes para que se den cuenta que cuando el presidente hablaba de populismo se refería pues claramente a algunos que andan subiendo con mucha fuerza en las encuestas. Y bueno, aquí tenemos una encuesta que publicó Parametría hace unos días donde ya vemos, Belén, como por ejemplo Morena está a un par de puntos del Partido Acción Nacional y está no lejos, 7, 8 puntos como marca del Partido Revolucionario Institucional del PRI y prácticamente con el doble de preferencia electoral que el Partido de la Revolución Democrática, es decir, un crecimiento exponencial de Morena de cara a 2018. Y detrás la figura de Andrés Manuel López Obrador, que no ha dejado de estar presente en la escena nacional, ¿no? Y aquí estas son las siguientes gráficas que les queremos mostrar, dos gráficas y que también narraremos para nuestros amigos de radio. Es decir, gráficas donde ya colocan, Belén, a Andrés Manuel López Obrador e incluso al Bronco y a otros incluso como Margarita Zavala, como Miguel Ángel Mancera, como pues posibles candidatos en 2018 con mucha fuerza. Y me queda claro que cuando el presidente de la República esbozaba esta idea del populismo, tenía en mente a dos personas en particular. Andrés Manuel López Obrador, que como vemos tiene prácticamente el 96% de nivel de conocimiento. Impresionante. Y no tiene una opinión efectiva tan buena, pero ya tiene un porcentaje de captación electoral que lo pone ahorita como el rival más serio a la presidencia de la República. Y el Bronco, que sin haber gobernado un solo día en Nuevo León, que entrará el próximo 5 de octubre, pues ya tiene una opinión positiva de más 36%, es decir, el Bronco también se coloca ahí detrás de Andrés Manuel, con gente como Erubiel Ávila, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y demás, como un posible aspirante a la presidencia de la República. Sí, sin duda alguna, y los que se sumen, ¿no? Porque no hay que perder de vista que todavía restan 3 años antes de estar nuevamente en las elecciones presidenciales, y que pues por ahí podrían sumarse algunos otros personajes e incluso muchos de los que hoy aparecen en estas listas quizá poco a poco se vayan desinflando. Sí, y hay que ver, Belén, después de lo que sucedió este fin de semana, de que se cumple un año de Ayotzinapa y todo lo que sucedió aquella noche el 26 de septiembre, ¿quién y si realmente desde el sistema de partidos y desde la representación de los partidos podrán capitalizar mucha de la indignación que se siente a partir del 26 de septiembre de 2014. Es decir, no sabemos si el sistema de partidos será capaz de canalizar este tipo de indignación. Totalmente. Bueno, pues Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa y qué bueno que dejas el tema de Ayotzinapa sobre la mesa, porque ya está aquí nuestro siguiente invitado. Hablaremos precisamente de este primer aniversario de la desaparición de 43 jóvenes en el estado de Guerrero. Nos acompañará el doctor José Igor Israel González, investigador del CUSH, así que usted no se vaya, todo un tema, el tema Ayotzinapa. Con esto regresamos. El sábado se cumplió un año de la trágica noche de Ayotzinapa. 365 días después, las dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido aquella noche sigue pesando sobre el imaginario de los mexicanos. Las investigaciones de la Procuraduría han sido debatidas y cuestionadas a fondo por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
y de acuerdo a distintas encuestas, entre el 57 y el 70% de los mexicanos no cree la versión del gobierno federal sobre este acontecimiento. ¿Qué podemos decir de la situación que vive uno de los casos que más han estremecido al país en los últimos años? Doctor Igor González, profesor del CUCH, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Preguntarte, un año después de los trágicos sucesos de Ayotzinapa, ¿qué significa? ¿Qué está significando Ayotzinapa tras un año? Mira, yo creo que hay muchas aristas que podrían desprenderse, pero particularmente creo que podemos encontrarnos dos. La primera tiene que ver con que se puso de relieve algo que intuíamos, que definitivamente intuíamos que tiene que ver, que es la poderosa vinculación entre algunas partes del crimen organizado con algunos sectores de la clase política. Creo que eso, aunque ya lo intuíamos, creo que en la medida en que se hace evidente es algo importante y que produce cambios significativos. Y de ahí, algo que se deriva de manera directa tiene que ver con la profunda erosión de la arquitectura institucional o el hecho de que hemos llegado al límite de la vigencia de esta arquitectura institucional en la que estamos metidos. Seguramente ya habrán revisado las notas que tienen que ver, o los datos que tienen que ver con la confianza que generan las instituciones políticas en este país y están en los últimos lugares. No solo los partidos políticos, sino en general el andamiaje institucional. Y frente a esto también están las figuras políticas o de los actores políticos formales como tal, que generan una brutal desconfianza, quizá poco arribita o poquito abajo, como depende de quién le preguntes. Exacto. A un ladito de los policías. Entonces, me parece que esos dos aspectos son importantes. Y hay un tercero, que no está directamente relacionado con el caso, pero sí es el caso emblemático de la gran tragedia nacional por la que estamos atravesando en este momento. Pero me parece que hay aspectos que vienen de mucho más atrás que valdría la pena contemplar y tener frente a los que hay que estar en guardia. Que es, y lo comentaban antes de salir al corte, la fuerza social acumulada que se ha gestado en los últimos 4 lustros en este país, y la profunda ausencia de canales institucionales para vincular esa fuerza social. Me parece que el momento en el que estas dos se encuentren, creo que el punto álgido es Ayotzinapa, pero el momento en el que estas dos tendencias se encuentren de manera sólida, concreta en el plano nacional, el caldo de cultivo para la conflictividad es enorme, ¿no? Entonces creo que esos 3 aspectos valdría la pena considerar a un año de distancia de lo que pasó en Iguala. Doctor, ¿has tenido la oportunidad de leer también la actuación del gobierno mexicano y específicamente de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué hacer una investigación tan desaseada, tan desacertada y no haber corregido quizá en un momento en que ellos pudieron haberse dado cuenta que esto iba a tener un costo político enorme, como ya lo está teniendo, ¿no? Pues creo que la respuesta está ahí. Creo que finalmente no alcanzaron a darse cuenta de la magnitud del acontecimiento. Y creo que, por suerte, nosotros incluso nos enteramos. Me parece que si no hubiera habido de por medio la muerte de futbolistas o el ataque a figuras mucho más públicas que los estudiantes de las normales que han estado sistemáticamente invisibilizados, creo que hubiera sido complicado que nos diéramos cuenta. ¿Sí me explico? Claro. Que nos diéramos cuenta en el sentido en el que nos dimos cuenta. Evidentemente hubiera sido un aspecto visible, pero entonces creo que de parte del Estado, y me refiero a la dimensión burocrático-administrativa del Estado, creo que no alcanzaron a medir la magnitud de lo que acontecía. Y la reacción en este sentido fue, primero, terriblemente tardía y luego, como bien lo planteas, Belén, brutalmente desaseada. Entonces, me parece que fue una falta de perspectiva desde los asesores hasta la cabeza del Ejecutivo. Claro. ¿No? Igor, 2 elementos. Uno, ¿qué conclusión puedes sacar de que tras un año, no sé, hay muchas cicatrices históricas en México, pero Claro. creo que lo que podemos decir es que ha habido una investigación, si bien mal o regular, los medios han estado encima, sabemos muchas cosas más de lo que sabíamos seguramente en el 69, de lo que sucedió en el 68. Es decir, ¿qué podemos decir de esta presión social, mediática, por realmente conocer la verdad? Es decir, más allá de si están vivos o muertos, que importa, claro, queremos conocer la verdad. Yo creo que hay un aspecto diferente a, por ejemplo, lo que ocurrió en Tlatelolco, que hay ciertas analogías, pero que me parece que en este caso hay algo que vuelve el acontecimiento de Ayotzinapa en algo mucho más sombrío que lo que pasó en aquel entonces, y que toca precisamente fibras muy concretas
en amplios sectores de la sociedad que hacen que esta demanda sea mucho más profunda. ¿A qué me refiero? A que en aquel momento había una batalla ideológica. O sea, la conquista, lo que se buscaba en aquel momento era la conquista de algunos derechos políticos. Claro. Y el ataque del Estado fue precisamente orientado a la represión de la búsqueda de la gente que buscaba alcanzar o lograr estos derechos políticos. En este caso los desaparecieron y fueron desapariciones forzadas porque podían. ¿Me explico? Claro. Y esto quiere decir que puede ser tú, que puede ser tú y que puedo ser yo o que pueden ser nuestros hijos. Con ser disidente, ¿no? Con eso. Sí, hay un proceso, históricamente en este país, ha habido un proceso de criminalización, no solo de la movilización social, sino de cualquier proceso organizativo, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, creo que la fibra que se toca, el nervio que nos duele mucho más y que nos indigna y que nos hace rabiar, tiene que ver justo con esto, que en esta ocasión los desaparecieron porque podían, porque parecería que no iba a haber consecuencias y hasta el momento pues las consecuencias han sido dudosas. Entonces me parece que esa fibra interpela a amplios sectores de la población y nos hace salir a las calles. No es gratuito que durante el año pasado hubiera cada mes, por lo menos en 3, 4, 5, 6 meses, 60,000 personas marchando en las calles de este país para exigir precisamente saber qué es lo que pasó. Aunque tú dices, Igor, las consecuencias han sido mínimas, tal vez en términos judiciales y jurídicos hay 100 personas arrestadas, pero no procesadas. Pero, por ejemplo, tras eso, el régimen de partidos medio entró en crisis, incluso el sistema se nota en las encuestas. Estaba leyendo los datos del Latinobarómetro, solo 19% creen en la democracia, es decir, sí ha tenido un resultado sistémico. Hay que meter otras cosas, Casablanca, Tlatlaya, muchas cosas, pero sí ha tenido un impacto sistémico y preguntarte si lo puedes vincular. ¿Podrá haber un proceso como, por ejemplo, los indignados en España, que esta fuerza política vaya más allá de la reivindicación pura de Ayotzinapa? Yo creo que difícilmente en un país como este, porque hay otra serie de condiciones. También, lo discutíamos el sábado en el programa de radio, también es complicado que ocurra algo como lo que pasó en Guatemala. Claro. ¿Sí me explico? Porque también las condiciones estructurales, como lo mencionas, son completamente diferentes. Lo que sí puede haber es el regreso a estabilizar esta parte de la participación social, y entre comillas el término, porque es un término que está terriblemente gastado, tenemos que encontrar otro. Pero esta necesidad de participar, de involucrarse en los asuntos públicos, creo que es lo que puede verse beneficiado. Y me parece que en este momento se están instrumentando, digamos así, procesos organizativos mucho más anclados en el plano local que aparentemente estarían tratando de atreverse a pensar sin Estado, ¿sí me explico? Claro. No quiere decir que el Estado desaparezca objetivamente, ahí está el ejército, ahí está la policía, están todos los aparatos de Estado, sino que cada vez más interpela a los sujetos para constituirse como tales, como sujetos, como ciudadanos, también entre comillas el término, y vuelven hacia los planos mucho más locales. Me parece que por ahí es por donde andaría el asunto, no tanto en la conformación de, por ejemplo, partidos como Podemos, ¿sí me explico? Por el desgaste, precisamente por el brutal desgaste en el que están metidas ese tipo de instituciones en el contexto nuestro, pero sí mucho más en la detonación de procesos, desembocaría en la detonación de procesos organizativos en el plano local. Creo que por ahí andaría el asunto. Claro. Doctor, ¿qué tan esperanzador es la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta comisión de expertos que se ha conformado, digamos, como una pequeña luz para poder creer que algún día sabremos qué pasó realmente en Ayotzinapa? Pues yo lo colocaría tal como lo pones, es esperanzador, en el sentido de que nos permite la posibilidad de visibilizar otras versiones distintas a las oficiales. Creo que por ahí me parece que el papel de esta comisión yo la colocaría solamente en ese plano. Desde luego interesa mucho, nos interesa a todos que podamos descubrir exactamente qué fue lo que pasó y sobre todo para los padres, que de estos 43 chicos, 42, 41, depende de cómo se pregunten y depende de quién le crean, que encuentren paz. Me parece que la principal tarea en la que tendrían que ocuparse las autoridades y la comisión esta en particular sería justamente esa, ¿no? La de proporcionarles un poco de paz a los padres de estos chicos. Yo creo que lo planteas de manera muy lúcida, pues es una pequeña esperanza, ¿no? Es una pequeña luz en el horizonte a la cual habrá que aferrarse de alguna manera. Y no olvidar que hay más de 20,000 desaparecidos en México, que los 43 le han dado, digamos, como este rostro a todas estas personas que durante años han permanecido pues, en la oscuridad, no sabemos dónde están,
y casos, como ya lo mencionabas, doctor, Tlatlaya, por ejemplo, que no alcanzó la dimensión de Ayotzinapa, pero que también es un caso pendientísimo para la justicia mexicana, ¿no? Y hay que recordar que Jalisco ocupa el segundo lugar en materia de desaparecidos. Sí, totalmente. ¿Cómo hacer para que esa búsqueda de desaparecidos esté en la prioridad de las agendas locales y nacionales? Híjole, es una pregunta terriblemente complicada, pero yo creo que la demanda social, la movilización, no solo en el plano virtual en términos de las redes, sino la presencia del músculo social en las calles me parece que es fundamental. Claro. Las marchas que tengan bueno, no solo las marchas, las demostraciones públicas que apuesten por esta idea me parece que son fundamentales. Está el caso de Fundej, ¿no? Que acaba de salir a las calles precisamente demandando estas ideas. Yo creo que hacer visible los éxitos o la manera de evaluar el éxito de una movilización social hoy tiene que ver justamente con esto, con la capacidad que tienen para colocar temas en las agendas públicas. Y me parece que entonces está por ahí el asunto, la respuesta. Lo mencionabas, Enrique, hasta dónde realmente estos movimientos pueden derivar en algo como lo que ya hemos visto en otros países. Podemos, por ejemplo, en España, y mencionaba usted, doctor, el caso de el músculo ciudadano que hemos venido forjando. A mí me parece que vamos en el camino, en el trayecto. Me parece que un antecedente importante es Yo Soy 132, cuando empezamos a ver estas movilizaciones enormes y que hoy, bajo otra bandera, en otro contexto, los ciudadanos no han dejado de salir a las calles e incluso de unir y de sumar adeptos a nivel internacional, que eso también ya nos da otra dimensión, ¿no? Así es, definitivamente hay una línea de continuidad entre el Yo Soy 132 y lo que está pasando con Ayotzinapa. Hoy las mal llamadas redes sociales se convierten justamente en cajas de resonancia, ¿no? En instancias productoras de sentido como tal, que interpelan no solo en los niveles locales, nacionales, sino además en los internacionales. Entonces esto coloca la visibilización de los problemas que nos interesan en planos mucho más amplios y generan pues resonancias a nivel incluso internacional. Es otra forma de buscar mecanismos de legitimación, no solo de parte del Estado, sino de la sociedad. Creo que valdría la pena poner atención en este asunto. Doctor José Igor Israel González Aguirre, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Ojalá nos visites alguna otra vez para platicar de más temas. Estamos a la hora. Nosotros vamos a un corte que mañana toma la nueva administración de Guadalajara. Y vamos a platicar por la tarde, noche. Con el futuro jefe de gabinete, con Hugo Luna. Regresamos. Estamos de vuelta con todos ustedes en Perspectivas. Hugo Luna, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Belén, Enrique, gracias por la invitación. ¿Ya listo para mañana? Ahí vamos, poco a poco. Ya, poco a poco. Hugo Luna, preguntarte, ¿cómo pues, terminó ya todo el proceso de entrega y recepción, toda la transición? Vimos hoy muchas inauguraciones, ¿no? Desde calles hasta mercados. ¿Cómo ven la administración de Guadalajara? ¿Cómo entran? ¿Con qué pie pueden poner en el ayuntamiento? Sí, termina la transición, más no la entrega-recepción. O formalmente, mañana inicia la entrega-recepción. Y van a ser días ahí movidos al principio. Se trabajó mucho con el gobierno saliente y obviamente hay jaloneos, hay temas ahí complicados, pero digamos que estamos listos para agarrar las riendas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no les preocupan cosas como las que sucedió hoy, que de pronto, sin mucha información, se aumenta el costo de la obra, el acuerdo con la constructora, en torno a unos 150 millones de pesos? Sí. No sé si estaban avisados de eso. No, más bien nos plantearon el tema y lo rechazamos categóricamente, ¿no? Y un poco tiene que ver el planteamiento que hacen es para tratar de arreglar la bronca que se les fue acumulando y tratar el último día, al cuarto para las 12, de resolver de golpe y sopetón y sin posibilidad de analizar. En la primera revisión les votó ahí varias cosas en los cuestionamientos que les hicimos. Y entonces dijimos, no, pues no los podemos acompañar en eso, ¿no? Y bueno, creo que es parte del andar haciendo las cosas al ahí se va y evidentemente con cierta irresponsabilidad en el manejo de recursos públicos, ¿no? ¿Qué hace un jefe de gabinete o qué hará un jefe de gabinete? Si el resultado es que el gobierno dé resultados, claro, pues yo creo que está cumplida la función. Pero más que cualquier otra cosa, creo que mi trabajo es coadyuvar a que tengamos un gobierno colaborativo, que sea más fácil coordinar todas las áreas de gobierno
y más fácil ejecutar. Yo lo explico con una parábola, es como si hicieras que el Titanic girara rápido, ¿no? Como una lancha de velocidad. Esa debe de ser más que cualquier otra cosa mi función. La labor de coordinar, digamos. De facilitar las cosas, sobre todo provocar que haya sinergias, que se sume el esfuerzo de todos, ¿no? Siempre en Perspectivas le pasamos el micrófono a ciudadanos para que les pregunten a los funcionarios, a los políticos que tenemos sentados con nosotros. Vamos a escuchar la pregunta de María. Quiero proponer que le den prioridad a las calles más feas de las colonias, porque las colonias son pues pobres y pues nosotros ahí donde vivimos no tenemos salida para ningún lado, porque ahí un charconón que se hace de agua para un lado y otro charco para otro lado, y para arriba de donde vivimos no puede uno pasar porque no se puede. Luna, calles. Sí, tiene toda la razón. Creo que en los últimos 6 años se ha priorizado el tema de las vialidades principales de la ciudad y se han olvidado lo más que es toda la articulación de las vialidades secundarias, ¿no? Todo el oriente de la ciudad está reventado totalmente y creo que también es resultado de falta de mantenimiento y de trabajo constante, ¿no? ¿Habrá dinero, Hugo? Porque la situación sabemos que no es fácil administrativa. Prometieron 500, 600 millones de pesos anuales de ahorro. ¿Habrá dinero para eso? Sí, y hay que entender evidentemente que nos están entregando el municipio más endeudado de México y yo a veces creo que el mayor gasto está en el desorden administrativo, en la inflada de la nómina, en el uso de dinero en privilegios y en banalidades. Entonces sí hay un problema financiero, ahí me ando cayendo. Sí hay un problema financiero, pero creo que el mayor problema que tiene es un error en la forma de gestionarlo y es posible generar economías y es posible tener recursos para mejorar los servicios. Les pongo un ejemplo muy sencillo que es así como de locura. Guadalajara tiene 950 plazas de jefe de departamento. 950 plazas de jefe de departamento. Que los sueldos son en cuánto un jefe de departamento. Los sueldos van de 5,000 pesos, además, paradójicamente, a 85,000 pesos. 80, o sea, de nivel secretario. Tienen 50 o 60 niveles de sueldos distintos, ¿no? Hay todo un desorden, pues. Hay muchas plazas creadas, yo supongo que por favores, hay áreas donde hay gente duplicando funciones de otra. Entonces, a la hora que agarras todo eso y lo pones en orden, cuando adelgazas, cuando achicas, cuando es más efectivo el gobierno, yo creo que se van a generar muchas economías y puedes entonces enfocar el dinero en la prioridad de la gente, ¿no? Obra pública. Oye, Hugo, ahora que dices que te estás cayendo, yo a ti te veo muy firme en el gabinete, pero a quienes no veo muy firmes, bueno, a ver, vamos, sí firmes porque han sido nombrados y Enrique Alfaro les ha depositado toda su confianza. Nos referimos, por ejemplo, o me refiero al caso de Diego Monraz, ya lo comentábamos al inicio de este espacio, muchas columnas hoy hablando de Diego Monraz, sí. Las redes sociales en efervescencia total. ¿Midieron ustedes el costo político que implicaría el nombramiento de Diego Monraz en este gabinete? Más que un asunto de medición de costo político, y quiero ser muy honesto y contundente en esto, Diego es una persona con muchas capacidades, es un tipo muy organizado, tiene cancha, entiende las necesidades de cómo ejecutar rápido un área de gobierno, pero también es cierto que Diego es parte de ese 18 años de gobiernos panistas que fracasaron, que fueron un desastre. Lo que Diego tiene hoy de oportunidad es demostrar que él estaba en un ambiente donde por mucho que hiciera no podía dar resultados y que en un nuevo equipo y en una nueva cultura de cómo trabajar es su gran oportunidad, digamos, de rehacerse. Si no la aprovecha se va a ir, como cualquiera de nosotros. Yo solo digo que Diego no tiene ninguna demanda penal, no tiene ningún señalamiento judicial de corrupción y demás. Sí es muy polémico y sí, insisto, fue parte de la mediocridad y el desastre de los gobiernos panistas. Lo que Diego tiene de oportunidad es de mostrar con resultados que no nos equivocamos en la invitación al equipo de gobierno. Pero ahí lo único que cuenta, más allá de pasados o filias y fobias, es lo que él tenga que entregar todos los días de resultados, ¿no? ¿Y lo invitaron por pago de favor de campaña? Por supuesto que no. Diego desde hace 2 años
hasta donde tengo entendido, renunció al PAN, se metió a chambearle, se metió a buscar incluso su posibilidad de ser candidato en Zapopan, no tuvo condiciones y siguió trabajando en el proyecto. Y también creo que además de que trabajó en este proceso, ya fuera del PAN, también es cierto que él tiene habilidades importantes, tiene características de, digamos, de liderazgo y de ejecución, y esperamos que eso embone con el resto del proyecto y pueda servir para dar resultados, pero él tiene que demostrar con resultados, no hay vuelta de hoja. Y está en servicios, ¿no? El área... Y creo que hoy le quedó claro a él y a muchos que su pasado fue un desastre y fue un fracaso, ¿no? Oye, pero además un área muy importante, fundamental en el ayuntamiento, representa muchísimo del trabajo que tiene que ofrecer en respuesta a los ciudadanos un ayuntamiento. Y esta sospecha, Hugo, que hay de sus vínculos todavía con personajes también que han sido bastante polémicos en nuestra entidad, el exgobernador Emilio González Márquez, Herbert Taylor, por supuesto. ¿Cómo lo leyeron, cómo lo interpretaron ustedes y cómo lo están, digamos, dejando por ahí, ¿no? Yo creo que más que dejando, insisto, enfocarnos a medir con resultados, ¿no? Y sí hay una responsabilidad moral, y lo digo así, del presidente municipal electo, Enrique Alfaro, de decir, pues con estos me la juego, y si se equivocan, se van. Y eso creo que todos lo hemos tenido claro. Si alguien hace una daga, se va. Si alguien hace corrupción, se va. Entonces, están bien claras las reglas del juego. Yo también en estos años, desde que empezó el proyecto, también he visto mucha gente cambiar en el camino, ¿no? Y quitarles las mañitas que traían de la forma tradicional de hacer política. Entonces, insisto, tiene un espacio de oportunidad, porque además es un tipo joven, pues sería lamentable que se quedara embarrado en el fracaso de lo que fueron esas administraciones panistas, ¿no? Vamos ahora a escuchar la pregunta que le tiene Luis a Hugo Luna. En todas las banquetas, supuestamente, hay acceso para rampas para personas con capacidades diferentes. Pero ni siquiera la persona que hace las banquetas o las rampas está informada que la inclinación para una rampa debe ser del 8%. Nos encontramos con que hay banquetas que tienen una inclinación del 25%. Entonces es verdaderamente una lucha de titanes el que una persona en silla de ruedas pueda subir por esa rampa. Entonces, no nada más hay que hacerlo bien. Si caminar la ciudad es imposible, para la gente con alguna discapacidad es peor, ¿no? Y tiene toda la razón, y además hay varias explicaciones. Hace 20 años nadie hablaba de eso, ¿no? Nadie lo cuidaba, y luego empezó a, digamos, estar en la agenda y pues se fue aprendiendo en el camino. Yo nomás me concentro en hechos. En Tlajomulco, y pongo un ejemplo, el centro histórico de Tlajomulco, gran parte de lo que se ha intervenido ahí hemos logrado que tenga toda la accesibilidad para las personas que tienen alguna discapacidad. Incluso hay código braille en algunas esquinas. Y ese es un concepto muy sencillo. De paño a paño, es decir, de muro a muro, cada que intervienes una vialidad lo haces de manera integral. Banquetas anchas, rampas, arbolado urbano, de tener condiciones la vialidad, tener ciclopistas, cruces seguros, ya debe de ser un estándar. Eso tenemos ya tiempo haciéndolo en Tlajomulco. Evidentemente ese mismo modelo estará siendo implementado en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en cada uno de los municipios que vayamos a gobernar, ¿no? Tenemos otra pregunta también de un ciudadano. Vamos a escuchar qué es lo que nos comenta. Y quiero hacerle una pregunta, a ver si los que estamos en esta administración que ya va a salir, a ver si nos va a volver a dar nuestro empleo. Yo trabajo en la rotonda y en el centro de aquí, en el área de aseo público, de servicios municipales. La nómina, Hugo. Mira, tiene mucha razón la señora en su preocupación de decir, oye, nos vamos a quedar sin chamba, y lo explico en dos vertientes. Primero, todas las personas de confianza de los niveles directivos del gobierno por ley se tienen que ir, pero además es parte del fracaso de la administración saliente. Entonces necesitamos replantear con un nuevo equipo que haga bien las cosas. Y dos, los vicios de muchos años en Guadalajara permitió la creación de una nómina paralela, que son supernumerarios, que es trabajo eventual, que en teoría nada más debería ser para cubrir una coyuntura, como en época de lluvias, hay más baches, activas gente por 4 meses para trabajar eso, pero acá se volvió en una nómina de cerca de 2,000 personas, una nómina literalmente paralela, eventuales.
es indispensable adelgazar Guadalajara y se va mucha gente y muchos puestos no se pueden ocupar porque hay una sobrepoblación de personal. Sin embargo, la gente que tiene su base, que tiene muchos años trabajando y que tiene disposición de trabajar, pues los invitaremos a ser parte del proyecto. Yo creo que parte también del fracaso de una administración es que hay una falta de motivación de la gente para trabajar. Y como en todos lados, ¿no? Si ves que los jefes andan en la frivolidad, pues tú también no le dedicas mucha de tu energía a trabajar. ¿De base cuántos son más o menos, Hugo? De base son cerca de 8,000 personas. 8,000 trabajadores. Más o menos. Bueno, pues precisamente con este tema vamos a regresar porque ya decías tú que algunos tendrán que presentar su renuncia. La pregunta es si la van a presentar, si se quieren ir. Sí. Ya nos dirás tú cómo lo van a enfrentar esta situación. Tenemos que hacer una pausa, pero usted no se vaya. Regresamos con Hugo Luna, futuro coordinador del gabinete en el Ayuntamiento de Guadalajara. De regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es Perspectivas y la charla esta noche con Hugo Luna, futuro coordinador, jefe de gabinete, ¿no? Sí. Digámoslo así, jefe de gabinete. Hugo, antes de irnos a la pausa, nos comentabas que, bueno, algunos tendrán que presentar su renuncia. La pregunta es, ¿cómo están viendo este proceso? ¿Sí las están presentando sus renuncias? Y si no, ¿cómo van a actuar ustedes? Sí, una parte importante sí, pero también es cierto que hay algunas áreas de gobierno donde incluso algunos operadores políticos del PRI están dando la instrucción de que no firmen sus renuncias. En algunos casos, de manera tramposa, están basificando personas. Lo estamos documentando, ¿no? Y vamos a afincar responsabilidades a toda la gente que incurra en esas, digamos, en ese mal uso de los recursos. Les doy un dato que es dramático en esta ciudad y en este estado y que además no lo vamos a permitir. Hay cerca de 2,000 laudos de demandas laborales en los últimos 9 años. Todas las administraciones salientes panistas ahí en Guadalajara, directores, etcétera, demandado al ayuntamiento. Entonces hay un montón de ratas de esa época que en el cambio del PAN al PRI buscaron generarse derechos que no les correspondían. Y muchos de la era ahora del PRI haciendo lo mismo. Y con demandas de millones de pesos, donde además errores en la parte jurídica, los abogados del ayuntamiento han provocado que algunas de ellas estén hasta perdidas, ¿no? De mi parte, encantado, publicaba la foto de todos estos ratas que se están llevando el dinero del pueblo, de la gente, ¿no? No vamos a permitir eso. Y por las buenas, todo bien. Por las malas, a linchar. Y eso se define en el tribunal de escalafón, ¿no? Y arbitraje. Sí. Es decir, ¿ustedes creen que pueden ganar las demandas? Hay muchas que ya están perdidas y no vamos a pagar. ¿Y el pasivo hasta dónde puede ascender? ¿Cómo lo van a hacer? Ajá, exacto. No vamos a pagar porque es injusto, porque es un robo, porque hay gente que demandó y que ahora tiene laudos de 3 o 4 millones de pesos. Pero además esa misma gente salió del trabajo y ahora están trabajando en otra dependencia de gobierno. O sea, tienen demandado al ayuntamiento y están trabajando con el cinismo, no tiene... Entonces, yo me encantaría así, mira, en la plaza principal, como en el medievo, antes los colgaban, ahora les pones una foto ahí y dices, esta rata se está robando los impuestos que todos pagamos. En mi caso, yo pago impuestos, ¿no? Claro. Y me da coraje. Oye, Hugo, pero a ver, tú dices, no vamos a pagar. El asunto es que si una autoridad está nos obligando... sale más barato cualquiera de nosotros en la cárcel por no pagar, si es que una autoridad decide hacer eso, a que estemos gastando el dinero de la gente en pillos y vividores. Incluso hace el incentivo para que en esta administración también se demande, ¿no? Pero mira, por las buenas, insisto, por las malas, uno por uno. ¿Pero tienen calculado el monto total de las demandas? No, si pagáramos las demandas, quebramos el ayuntamiento mañana, ¿no? Vendemos la catedral, los edificios de gobierno. No, la catedral no es de ustedes, pero bueno, es federal. Oye, ¿te fijas cómo ya está tomando posesión? No, bueno, antes de tomar posesión ya. Oye, Hugo Luna, preguntarte, y en todas estas licitaciones, bueno, más bien concesiones que son muy polémicas, por ejemplo, Metrometers, todas estas que... Todas se van a revisar. ¿Revisar o se van a echar para atrás? Es que si hay condiciones jurídicas, en los casos donde haya habido un abuso, lo vamos a hacer. En los casos donde esté operando bien, sí. No, entiendo que CAPSE, por ejemplo, la basura puede ser que no, pero Metrometers está multando. Es decir,
está sustituyendo la autoridad y está multando a los ciudadanos. Déjate de la multa. Si sacas cálculos Es de los imposible. ingresos que supuestamente generan, Y lo que pareciera ingresa se el ayuntamiento. estacionaron 2 coches media hora en todo el día. Y tú ves los coches estacionados todos los días, ¿no? Entonces sí, todas, sin excepción, independientemente de los padrinos que han construido todos estos Claro, las relaciones políticas, ¿no? aprovechamientos de recursos públicos, va a ser revisado completito. Vamos ahora a escuchar la pregunta que le hace Juan a Hugo Luna. Yo le pediría que tuviera más atención con la ciudadanía en lo que es la seguridad, en lo que son las calles y la recolección de basura, que todo eso es lo que le corresponde a él y nosotros pensamos que lo va a hacer bien, así como él lo prometió. Seguridad. La demanda más importante, Sí, totalmente. todos vivimos en un ambiente de inseguridad. No es normal lo que vivimos, el nivel de violencia de la ciudad no es normal y tenemos que darle un manotazo a la mesa y cambiar de manera radical. Algo que yo estoy convencido, en el caso de Enrique Alfaro, es que esta ciudad va a tener presidente, va a tener orden, va a haber presidente municipal, va a haber autoridad. Algo que se había venido dejando pues de manera débil, pues. Cuando hay debilidad institucional es cuando el crimen aprovecha. Yo creo que va a haber, la palabra no es mano dura, va a haber autoridad y va a haber orden, ¿no? Oye, Hugo, lo ha dicho también Enrique Alfaro en reiteradas ocasiones, que el cambio se va a notar desde el primer momento en que rinda protesta. ¿Cómo lo vamos a ver el ciudadano común? ¿Qué acciones son las primeras que van a llevar a cabo? Todos los días lo vamos a notar, en todos los sentidos. Y como bien dice Enrique, desde que toma protesta, no va a haber flores y parafernalia y grandes gastos superfluos, va a haber absoluta austeridad. Y luego de ahí también vas a ver a Enrique con toda la gente, conviviendo, vas a ver mucho día de mañana, orden. ¿cierto? Así es. En el mensaje quedará. En el mensaje. los Y ciudadanos. el primer día, Enrique ya se puso a trabajar todas las horas que va a hacer el primer día, el segundo día, el tercer día, con la misma obsesión con la que él le ha dedicado su tiempo a sacar adelante un buen gobierno. En lo particular, voy a mencionar algo porque vivo en Guadalajara de casi toda mi vida y hay algo que me llama particularmente la atención de esta ciudad. Es de las menos iluminadas de las que yo he tenido oportunidad de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué Guadalajara es tan oscura? Y esto también tiende, evidentemente, a ser un caldo de cultivo para la delincuencia. Sí, yo creo que es, insisto, parte del olvido y de la desatención en el que ha estado inmersa la ciudad. Y la otra parte es la incapacidad de gestión. Se echaron los 3 años con un proyecto de luminarias que caminaba, luego les detenían, luego poco transparente la licitación. Esa es la parte donde te digo que hay un gobierno que no da resultados, ¿no? Entonces necesitamos resolver todos y cada uno de los problemas pronto y no es un asunto de 30, 60 o 100 días o 6 meses. Yo creo que todos los días se debe notar el cambio. Y la relación, Hugo Luna, sé que no te tocará a ti, que le tocará al secretario general de gobierno, la relación con la oposición, ¿cómo es con Alfonso Petersen y con Ricardo Villanueva? Yo creo que de mucho respeto y también de entender que hay otros puntos de vista y hay que, en la medida de que ellos estén dispuestos a construir por el bien de la ciudad, construir juntos soluciones para la ciudad, ¿no? Hay mucha comunicación. Don Enrique Ibarra, quien seguramente será secretario general, tiene todas las habilidades del mundo para atender ese ejercicio y yo lo que diré es, habrá mucho respeto, ¿no? Mucho entendimiento. Evidentemente también se contestará a las críticas con argumentos, sobre todo en el entendido de que mucho de lo que estamos planteando es hacer las cosas diferente y es entendido que vaya a haber críticas de quienes no quieren que cambie nada, que las cosas sigan igual, ¿no? Hugo, lo comentábamos también al inicio de este espacio, la incorporación de activistas o ciudadanos que vienen de estas asociaciones civiles. ¿Cómo se decidió precisamente integrarlos? Y otra vez, la sospecha, la suspicacia de si se está tratando de desactivar, ¿no?, a estas organizaciones llevándolos al gobierno. No, yo creo que hay una mezcla interesante entre gente que ha tenido experiencia en gobierno, empresarial, gente que ha estado en el activismo, como tú dices, pero creo que al final hay la idea de todos de la esperanza de un proyecto de hacer un buen gobierno. No es un asunto de desactivar porque nosotros tenemos, digamos que compartiendo agenda con muchos de los activistas desde hace 10 años.
O sea, cuando tú dices temas de movilidad no motorizada, Tlajomulco es el municipio con más infraestructura de movilidad no motorizada en toda la ciudad. Cuando dices el tema ambiental, Tlajomulco tiene la agenda ambiental, la agenda verde más importante de la ciudad. No es que queramos callar a la crítica, más bien creo que en muchos sentidos hemos venido haciendo sinergia y casi hoy en día creo que hasta mimetizándonos en ciertas cosas, ¿no? La agenda de participación ciudadana, poner el centro a los ciudadanos en las decisiones, pues ha sido nuestra agenda, la transparencia. Yo creo que más bien encontraron un espacio donde también algunos dijeron, pues le voy a entrar para que todo eso que critico también puedo incidir en que cambie, ¿no? Por un comentario que nos dice Arturo Díaz, que nos acaba de hablar, no hay que tirar basura para no tener que juntarla. Es una buena forma de iniciar un buen gobierno, Arturo Díaz. Totalmente. Tiene toda la razón. Hugo Luna, rápido, antes de irnos. ¿Contralor Social se les fue la idea esa de que lo propusieran los ciudadanos? Al final es una facultad del ayuntamiento y la propuesta del Contralor que nosotros estamos planteando es una propuesta que se consensó con varias cámaras y organizaciones empresariales que estuvieron opinando. ¿No? Estoy seguro si en el ejercicio Enrique llegó a ese nivel de consulta. La verdad es que no traigo el detalle. Sí sé, incluso en particular, una de las cámaras que estuvo proponiendo esa situación y se tomó en cuenta su opinión, ¿no? Hugo, nos tendrás que acompañar de nueva cuenta en otro programa. Muchos temas en el tintero. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte y estaremos pendientes mañana de esta ceremonia de toma de protesta. Gracias. Muchas gracias. Enrique, nos vamos. Vámonos. Gracias a Miriam Ibarrola que nos estaba viendo y nos mandó saludos. Gracias también a ti y un saludo fuerte. Nos vamos. Gracias.